tu celular desde el celular con tu cuenta gratuita de Mercado Pago. De ahora en adelante, Mercado Pago. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Días, muy bien, gracias a Dios. Qué Buenos bueno. días. Gracias a Dios, ya es sábado. Amén. Gracias a Dios. Vamos a apagar estas luces.
Vamos a iniciar con una oración, si les parece bien. Vamos a cerrar los ojitos e inclinar la cabeza. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por siempre estar al pendiente de tus hijos. Gracias, Señor, por apartar un día especial, Señor, para olvidarnos, Señor, de las actividades cotidianas y tener un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, también por ser bueno. Y en este momento, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de levantarnos y estudiar un poquito, Señor, acerca de las señales que tú dejaste para tu remanente, Señor. Te pedimos que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir creciendo, Señor, en la fe y, Señor, que tus bendiciones sigan siendo un reflejo, Señor, con los nuestros también. Acompáñanos en esta reunión, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir aquí el... ¿Dónde es este? Adelante, mi hermano Nicho. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. De pronto como que me quedé congelado por ahí, pero creo que son estos aparatos que no le entendemos muchas cosas. Pero muy bien, vamos a continuar. Agradecemos a Dios que esta semana nos ha permitido levantarnos en la mañana y poder pues compartir, más que nada repasar lo que estamos estudiando en nuestros folletos digitales. No hay nada que nosotros hayamos preparado, perdón, por nuestra cuenta, sino que todo viene en el folleto. Solamente lo que hicimos fue sacar algunos otros datos que nos parecieron interesantes compartir con ustedes. Durante esta semana. Y como les decíamos ayer, una de las cosas del accionar del cuerno pequeño del que hemos venido platicando y que ya nos llevamos algunos temas, durante el periodo de los 1260 años, pues pasaron muchas cosas, de las que vimos ayer. No, los datos que dimos ayer no pasaron fuera de ese tiempo, sino dentro de ese tiempo, porque de repente como que nos confundimos un poquito, a lo mejor que pasaron aparte en otro tiempo, pero no, fueron dentro de ese mismo tiempo. Y ahora viene igual el accionar del cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel. Entonces, aquí nos viene hablando, vamos a leer el capítulo 8 del verso 9 al 12. Daniel 8, del 9 al 12 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando
el santuario y el ejército para ser pisoteados. Aquí nos llama la atención sobre todo a dos aspectos importantes. Nos recuerda, dice inmediatamente, el cuerno pequeño, la Roma papal, que ya dijimos antes, y sobre todo el sistema que hemos venido hablando, del capítulo 7, cuyas características hemos estudiado en los temas anteriores. Dios siempre provee al estudiante sincero de su profecía de algunas características paralelas para poder identificar inmediatamente, sin lugar a dudas, el poder en cuestión, que en este caso es Roma en sus dos fases. Recordemos que Roma es el único reino que prevalece y que tiene dos fases, la Roma imperial y la Roma papal, que una es la continuación de la otra. Y el texto pues ya lo estudiamos, Daniel 8, 9 al 12. Vamos a ver la interpretación del texto. Aquí el contexto histórico nos ayuda a entender que el cuerno pequeño que hace todas esas manifestaciones de poder es Roma papal, como el instrumento del enemigo, del diablo, para echar por tierra la obra de Cristo. Para echar por tierra la obra que Cristo realiza en el santuario celestial, por supuesto. Y aunque este poder religioso no tiene capacidad para dañar al príncipe celestial, se ve que su actividad pretende anular su ministerio sacerdotal. ¿Cómo se engrandeció este poder contra el príncipe de los ejércitos? La Biblia es consistente al señalar que quien comanda los ejércitos del cielo es Cristo Jesús, según Josué 5, 13 al 15. ¿Se acuerdan cuando Josué salió para meditar, cuando iba a tomar Jericó y de pronto se le aparece un personaje interesante? Y entonces le dice que como príncipe de los ejércitos ha venido. Y Daniel de pronto se siente amenazado y saca su espada y le dice, no, no, detente, yo estoy de parte tuya. Y entonces él lo adoró. Y recordemos que este personaje recibió la adoración. Cuando son ángeles, los personajes les dicen, en la escritura se registra, le dicen a los profetas que no lo adoren, que ellos son consiervos suyos, le dijeron a Juan. Otro le dice, yo soy igual, casi igual que tú, solamente soy un mensajero. Pero cuando era Cristo Jesús recibía la adoración, así que Él es el príncipe que nos habla en Josué 5, 13 al 15 y Daniel 9, 25, 10, 21 y 12, 1. Jacques Duplan aclara que la palabra hebrea traducida como príncipe es un zar. Es el término técnico para sumo sacerdote de Esdras 8:24, un zar. Y entonces podemos ver que en la historia, por ejemplo, de Rusia, de algunos otros lugares, se utiliza mucho la palabra zar, el zar. La palabra de Dios nos muestra con mucha claridad que al pretender asumir el oficio de Cristo como pontífice, puente, entre Dios y los hombres, el papado se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y se tornó en el hombre de pecado. El hombre de pecado porque no le corresponde ser ese puente. Recordemos que el único puente es Cristo Jesús. Entre Dios y el hombre, el único puente es Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos pide que nosotros vayamos a Cristo Jesús y mismo Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Por eso, Cristo Jesús es el único puente. No hay más. Y aquí este poder, está usurpando ese lugar, quiere ser el puente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2:4? Vamos a buscarlo por aquí. Segunda de Tesalonicenses, si alguien lo encuentra primero que yo, se lo puede leer, por favor. Segunda de Tesalonicenses, creo que ya me lo robaron. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice de la siguiente manera: el cual se opone y se levanta. Es lo que ya leímos, ¿no? Contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que dice Tesalonicenses, que este poder pues está usurpando el lugar de Dios, tanto así que pues él dice, este poder dice que puede perdonar pecados, ¿no? Y que pues puede llevar a las personas al cielo o condenarlas o sacarlas del purgatorio, dependiendo en dónde están. De esta manera, dice las últimas líneas, se pretende suplantar el ministerio de nuestro sumo pontífice en el santuario del cielo. Por eso dice que echará por tierra la verdad, porque está pisoteando, está tomando un lugar que no le corresponde. Y platicábamos ayer que durante el oscurantismo, este poder, pues tomó todo el control, no permitía el estudio de la Biblia para empezar, no permitió el avance de la ciencia, la investigación durante todos estos años. No hubo muchas escuelas, excepto de los monarcas. A quien él quería le daba educación, a quien no, pues no. Y que llega hasta nuestros tiempos o hasta nuestras tierras, hasta América, todavía en el año 1492, que fue la época de la conquista. Más adelante, después por el año 521, 500 y algo más o menos, es cuando llega la conquista espiritual. Así que pues todavía llega hasta esos tiempos aquí en nuestras tierras. Bien, ¿qué significa quitar el continuo? Este poder se opone a Dios. Este poder que se opone a Dios también quitó el continuo. Tamid dice entre paréntesis, esta expresión hebrea está directamente conectada con el santuario y sus servicios diarios. Esto será el holocausto continuo. Viene en Éxodo 29:42. Pondrás, sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Todos los días habría que hacer un rito, podemos decirlo, por decirlo así. En el santuario tenían que poner el pan, no debía de faltar el aceite. El pan se cambiaba, se ponía durante la mañana, debía estar caliente y se quitaba hasta la otra mañana, se quitaba el pan y se volvía a poner. Recuerden que eran una de las cosas que estaban continuamente en el santuario, y que todo representaba a Cristo. El pan representaba a Cristo Jesús, el pan que es nuestro alimento. El aceite, pues el que ardía todos los días en la lámpara, la luz de Cristo, el aceite, el Espíritu Santo que nos suministra, el altar del incienso. Inclusive, pues ellos tratan de imitar también el altar en donde ponen incienso y las velas y todo lo demás. Por eso es que este poder suplanta de alguna manera lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, dice él. Y sin embargo, este poder pues trata de recibir la adoración aquí en esta tierra. En Éxodo 25:30, el fuego arde continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13. En este contexto, la palabra continuo se refiere a todo el ministerio que se realizaba diariamente en el santuario, que representaba también a Cristo Jesús. Y el profeta Daniel la usa para referirse
al ministerio de nuestro Salvador que nuestro Salvador realiza continuamente en el santuario celestial. Viene un personaje aquí, Merlín Alomía, señala claramente que el continuo es la totalidad abarcada en el ministerio sacerdotal que Cristo realizaba en su santuario en favor de la salvación ofrecida a los pecadores, todo lo cual fue quitado por el papado reemplazándolo con su sacerdocio y su ministerio. Recordemos que esta pues estaba en el templo de Jerusalén. ¿Por qué no lo hicieron en Jerusalén? Porque, como les decíamos ayer, los turcos lo tenían tomado y en las 8 expediciones de guerra que hicieron en las cruzadas, pues no pudieron rescatar Jerusalén. Al final de cuentas, el pueblo musulmán se quedó con ellos, lograron las batallas, ganaron y entonces de otra manera hubieran usurpado más, ahorita estarían ellos con la sede, ¿no? La pusieron en Roma, cosa que pudieron haberla puesto en Jerusalén para más seguir suplantando este lugar. Si el ministerio del santuario continuara, pues estaría en Jerusalén, no en Roma. Sin embargo, pues tanto se suplantó así que pues lo trasladaron a Roma y ellos dicen que todo el poder se les dio en Roma. Efectivamente, dice aquí, fue la Roma papal con su sistema de teología espuria quien quitó de la vista del pueblo el continuo sacrificio de Cristo, o sea, su ministerio en el santuario celestial en nuestro favor, y lo reemplazó por un ministerio completamente centrado en el hombre. Así lo explica Kierkegaard cuando señala que al colocar la intercesión humana en las manos de sacerdotes o al establecer el uso del confesionario y al sacrificar nuevamente a Cristo en cada misa, el papado ha eclipsado el ministerio celestial de Cristo en las mentes de los adoradores. Si nunca ha asistido a una misa, quienes hemos sido católicos en algún momento, pues podemos recordar que en cada misa ellos sacan la hostia y entonces dicen esto es el cuerpo de Cristo. Y toman una copa en donde toma vino el sacerdote y dicen esto es la sangre de Cristo. Y entonces de esa manera pues están, dice aquí, sacrificando a Cristo en cada misa y eclipsando el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, allá en el cielo intercediendo por nosotros. Y a Él tenemos que acudir, a Él tenemos que ir, y todos podemos hacerlo. Llama la atención a veces que algunos hermanos nos dicen, oiga, ore por favor por mí, usted que está más cerca de Cristo, y no. Todos, hermanos, estamos exactamente a la misma distancia, al mismo lugar, tenemos el mismo acceso a través de Cristo Jesús. Y todos y cada uno de nosotros podemos acudir a Él con nuestras necesidades, con nuestros problemas. Y también en una especialidad que dieron a los guías mayores, pues hay un ministerio de oración intercesora en donde todos podemos orar por todos. Por eso es que tenemos una lista de oración porque Cristo Jesús nos escucha, porque las ponemos a sus pies y confiamos y creemos que pues Él nos atiende y nos ayuda. Y esto es lo que este sistema religioso pues es lo que usurpó, es lo que quitó y pisoteó. El ataque contra Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial, se evidencia en este sistema antagónico, designando a un hombre como sumo pontífice de la humanidad y pretendiendo ser el vicario del Hijo de Dios en la tierra.
Y ya mencionamos algunas de las cosas en donde se basan, sobre todo en donde dice que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves, ¿no? Esa es la única cita que tienen ellos para avalar lo que están haciendo. Además de un sacerdocio que se atribuye la prerrogativa divina de perdonar pecados. El ataque contra el ministerio de nuestro Salvador en el santuario del cielo se ve claramente en el establecimiento de su sacerdocio terrenal para hacer irrelevante el sacerdocio de Cristo, además de la invención del sacrificio repetitivo de la misa que anula el sacrificio suficiente e irrepetible del Calvario. Y como si esto fuera poco, se sustituye la intercesión de nuestro sumo sacerdote, reemplazándola por la de María y los santos. Por eso ellos dicen que María interviene por nosotros, que los santos, que se acerque, que le pida a San Pablo, a San Pedro, a, a cada uno de los santos que ellos tienen, pues para que puedan intervenir ante Dios por nosotros, cosa que pues no es así. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. En conclusión, todas estas acciones sustitutorias, sacerdotales, papales, hechas aquí en la tierra, contrarias a las que Cristo realiza hoy en el templo del cielo, son las que han echado por tierra al lugar o el fundamento del santuario y desviando a miles y millones de cristianos sinceros de la fuente de la verdad. No obstante, la luz de la palabra de Dios sigue brillando por todos aquellos que desean hacer la voluntad del Señor. Esta parte donde habla de que se apartaron a miles de millones de cristianos sinceros de la fuente de la verdad, es lo que provoca precisamente la Reforma. Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo Savonarola y otros más, cuando tuvieron acceso a esta palabra, pudieron darse cuenta que se le negó al pueblo el poder tener acceso a la luz directamente y por eso se opusieron en contra de ellos. Recordemos que Jerónimo y Martín Lutero eran monjes, eran sacerdotes, que al descubrir la palabra de Dios, pues se opusieron en contra de ellos. Y no es casualidad que en nuestros tiempos haya también personas, sacerdotes honestos, que cuando estudian a profundidad la palabra de Dios, pues ellos también se deslindan de esta situación y renuncian a su sacerdocio para poder seguir la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso dice Pablo en Hebreos 8, 1 y 2. Cuando hablamos del cuerno pequeño, debemos de distinguir entre la institución del papado y las personas que apoyan o siguen sus enseñanzas. Los miembros de la Iglesia Católica, incluso el Papa, son personas por las cuales Cristo murió. Ellos necesitan también a un Salvador, aunque muchas veces algunos de ellos son conscientes y otros no. A lo largo de la historia, una cantidad innumerable de cristianos sinceros y devotos han sido miembros de la Iglesia Católica, dice Elena de White. Hay cristianos verdaderos en cada iglesia que no conocen el origen del día de reposo dominical y creen que están observando el día que Dios santificó y bendijo. Esto se aplica incluso a adoradores dentro de la Iglesia Católica. Y mientras exista esta condición de ignorancia e integridad, Dios acepta su sinceridad. Pero cuando la luz cae sobre su camino, Dios requiere que se ponga en armonía con su ley. Eso dice en Señales de los Tiempos, el 19 de noviembre de 1894. Así que hermanos, pues oremos también
por estas personas, oremos por nuestros hermanos. Recordemos que Cristo Jesús dice que tiene otras ovejas que no están en este redil, pero que en algún momento serán llamadas. Y pues es tiempo de que nosotros oremos los unos por los otros, que Dios pueda iluminar a estas personas y reconocer que pues la palabra de Dios es la única regla de fe, es la única base de la creencia y de seguir a Cristo Jesús. Así que pues hasta aquí nuestra participación. Esperemos que no hayamos creado más dudas, que no hayamos confundido más. Si alguien tiene alguna duda, pues ahí con el pastor, ¿verdad? Es el mero para ayudarnos. Claro que sí, hermano. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, gracias. Hermanos, ¿alguien tendrá algún comentario, alguna pregunta? Es importante mencionar que me gusta que mencione que en la Iglesia Católica también hay muchas personas fieles. Hemos conocido hermanos que ahora son miembros de nuestra iglesia, pero que antes eran fieles devotos de esa denominación y que al momento de conocer, pues ellos siempre fueron fieles a Dios, sino que en su conocimiento, pues mientras no hubiera quien les avisara o quien les contara o quien les dijera que estaban en un error, ellos seguían siendo de corazón limpio. Hay, como dijo el hermano Nicho y dice la palabra de Dios, que el Señor tiene otras ovejas en otros rediles. Por eso, eso es importante notar y pues recordar que no somos salvos como organización, sino individualmente. Creemos como pueblo de Dios que tenemos la verdad y que seremos salvos y somos salvos en Cristo y que Cristo vendrá por su pueblo, pero su pueblo no es una organización eclesiástica. No tiene el nombre de Iglesia Adventista, AR. Somos el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Todos los que buscamos servir y agradar a nuestro Dios conforme a lo que sepamos, conforme a la luz que tengamos, y pues, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. He conocido a algunos hermanos que hablan muy feo de la Iglesia Católica. No debemos de hacerlo porque muchos de allí venimos y en nuestra ignorancia creíamos que era lo correcto, y en vez de dar un buen testimonio como cristianos, como adventistas, cuando hablamos así, pues nos vemos un tanto groseros, nos vemos un tanto déspotas al decir yo tengo la verdad y tú no. Sí, podremos tener la verdad, pero no la estamos predicando, no la estamos viviendo, porque recordemos que Jesús mismo era humilde. Y no hay nadie que se resista al evangelio del amor. Si mostramos un carácter amoroso, pues no ocupamos andar diciendo soy adventista, soy esto, soy aquello. Por sus frutos seremos conocidos. Gracias. ¿Alguien tendrá algún comentario, hermanos? Sí, pastor. Sí, hermana Soki. Pues yo puedo ver diariamente a la mami. Ella fue católica a lo largo de casi toda su vida. Y pues, como dice ella, era la luz que yo tenía y era la luz que les enseñé. Y ella jamás habla de los católicos cuando habla con las vecinas que son católicas y que tienen imágenes. Ella simplemente les dice, no nos engañemos. Tenemos un Dios tan grande y ese es el bueno. Y ellas le dicen, sí, pero la Virgencita de Guadalupe, y ella ni les hace énfasis a la Virgen. Ella no entra a discusión en eso. Ella simplemente les dice que teniendo un Dios tan grande, acudamos a Él. Amén. Y ella jamás está criticando a la católica, jamás está criticando a las demás. Dice, porque yo de ahí salí. Y dice, gracias a Dios que me llamó a su luz admirable, que me dieron estudios y que pude tomar una decisión. Y a veces que yo quiero ir a la iglesia de su sobrino. Y dice, no, nosotros tenemos nuestra iglesia.
Dice, no tenemos que ir a otras iglesias. Nosotros tenemos nuestra iglesia y esperemos que se abran. Y tenemos tanto material por estudiar que qué andamos haciendo en otras iglesias, porque esa iglesia del sobrino, pues sí, él la abre, como es de él la abre. Y yo sí le digo, vamos yendo un domingo, no, dice en primera, no está en el día correcto. Dice, en primera ellos no están adorando al Dios verdadero y ni siquiera en el día verdadero. Y dice, tú misma has dicho que la adoración a Dios, la honra y la adoración a Dios es en su día verdadero. Y no, yo la admiro porque ella es bien fiel, bien fiel, y ella tiene una perseverancia en irse a su cuarto a orar a tal hora, esa hora no se le pasa. Y pues sí, podemos ver que ahí en la iglesia católica hay muchos hermanos genuinos. Y yo lo puedo ver en la mami. Es una verdadera cristiana y no está criticando a los católicos. Al contrario, dice, yo oro para que Dios, que conoce los corazones de esa gente que se reúne ahí, de ahí van a salir ovejas sinceras. Amén. Y al tiempo que la mami fue católica, fue sincera y una hija de Dios. Sí, pues como dice ella, era mi luz. Exacto. Y esa luz les enseñé. Y le digo que a mí me gusta mucho la iglesia de aquí de Pedernales, la iglesia católica, le digo, porque ahí aprendimos el amor de Dios. En una iglesia que no es verdadera, y como hemos visto todo lo que hizo este poder, pero ahí aprendimos a conocer. Y de ahí dimos el paso, pues, a conocer al verdadero Dios y el verdadero día de adoración para nuestro Dios. Entonces, pues yo tampoco lo veo como tiempo perdido, porque por lo menos ahí aprendimos. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartir algo? Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Hermana. Buenos días. Cuando yo era católica, a mí me gustaba mucho mi iglesia. Mucho. Me gustaba. Yo me emocionaba cuando llegaba el domingo porque nos alistábamos, íbamos a misa. Solo mi esposo nunca me siguió. Él nunca quiso, pero como dice usted, por ejemplo, mi familia es muy devota a la iglesia católica y fiel a ella. No, en los domingos, aunque ellas no dicen que no hagan nada ni nada, ellos solo se dedican a ir a misa, regresan y convivir en familia. Muy entregados son la familia. Y yo pues era igual, muy fieles a la iglesia, a la Santísima Trinidad. Mi mamá nos enseñó a querer, a confiar en la Santísima Trinidad. Cuando yo entré en duda de la iglesia, fue un día que yo estaba hincada pidiéndole a Dios, no recuerdo qué problema traía, y que me va diciendo el Padre, hija, dice, pídele con fe al Santo Padre, dice. Y le digo yo, pues le estoy pidiendo. No, dice, al Santo Padre, o sea, Juan Pablo II, ¿no? Algo así. Le digo yo, pues mejor se lo pido a usted, que está más cerquita, él no me va a escuchar. Le digo, está en Roma. Y me dice, no, hija, pídele. Me dijo, no, le digo, ¿cómo lo voy a pedir? Le digo, si está bien lejos, yo le estoy pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, le digo, a mi divino maestro, le digo yo así, pero a él no lo voy a pedir. Y cuando él se me quedó viendo y me dijo que uno, como católico, le tenía que pedir al Santo Padre. Entonces yo entré en duda y empecé a ver y a estudiar, y yo le decía a mi divino maestro, ¿qué quieres que haga? Yo deseo hacer tu voluntad, no la mía, ni la del Padre, le digo, y ya le digo por qué y todo. Entonces ya le platiqué a mi esposo y me dijo, ¿cómo le vas a pedir a un? No, dijo, si tú tienes fe a Dios, dice, a Jesucristo, como dices tú, dijo, ¿cómo le vas a pedir a un hombre? Me dijo, pues sí, le dije yo. Entonces fue ahí donde yo dudé, empecé a pedirle a Dios y me daban estudios que fueron testigos de Jehová, fueron evangelistas, no sé, me regalaban tantas cosas que yo no me gustaban, eso no me gustaba, yo le seguía pidiendo a Dios que era lo que quería.
y llega una familia de Veracruz y llegó ahí a la casa y me querían dar estudios de la alimentación y todo. No, le dije, eso a mí no me interesa. A mí háblenme de la palabra de Dios, que es lo que yo deseo saber. Fue cuando ya empecé a estudiar la palabra, la fe de Jesús. Entonces, pero de que hay gente muy fiel a nuestro Señor, sí hay en la Iglesia Católica. Sí. Y en la iglesia, como dice la hermana, nos enseñan a amar a Jesús, a tener amor a Él, pero no nos piden que estudiemos la palabra de Dios, no nos piden nada de eso, solo que le pidamos al Santo Padre. Y Bueno, eso está gracias. mal. Sí, cierto. Hay que recordar siempre eso, hermanos, que habrá gente fiel en cualquier denominación cristiana. Si queremos alcanzarles y mostrarles la verdad, no va a ser diciendo que están equivocados o que están mal, que viven en pecado, sino con el evangelio del amor. Utilizando el método de Cristo podremos alcanzarlos a ellos. El Instituto de Capacitación de Evangelismo, el ICE, las capacitaciones que vamos a estar teniendo los sábados, ahí se va a estar mencionando cómo alcanzar a hermanos de diferentes denominaciones, y ojalá y que podamos involucrarnos todos en estos estudios. ¿Alguien más quisiera comentar algo? No, pastor, y que podamos leer el material. Yo anoche estaba leyendo lo que más me gusta de tu religión, el capítulo 1, y me llamó la atención aquí el ejemplo, dice, de Maximiliano Kolbe, un sacerdote franciscano polaco que sacrificó su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y dice que cada día animaba a sus compañeros a seguir adelante y que les daba su comida muchas veces, y en ocasiones estaba más enfermo que algunos enfermos y aún así los atendía y los ayudaba, hasta que en una ocasión sonaron las sirenas y se había escapado pues una persona de las que estaban allá en esos campos de concentración. Entonces pidieron a 8 personas que los iban a matar por aquella persona que se escapó. Entonces un joven judío empezó a llorar porque pues estaba joven, estaba llorando por sus hijos, por su familia. Entonces Kolbe no lo pensó mucho, dio un paso al frente y el soldado nazi le preguntó que qué quería, y le dijo que pues él estaba dispuesto a morir porque dejaran libre a ese hombre. Y dice que el soldado nazi se quedó mudo por un rato y después entonces contestó y dijo: tu petición está concedida. Y lo encerraron en un calabozo donde murió de hambre. Y dice que a este franciscano pues se le escuchaba orar y cantar en ese lugar. Y yo creo que pues muchos de nosotros en ocasiones sí podremos hablar del amor de Dios y todo, pero no seríamos capaces de hacer esto, ¿no? De dar la vida por otra persona como lo hizo Jesús. Así que pues siempre están interesantes estos materiales. Les recomendamos que lo lean, que en algún ratito pues lo vayan leyendo cada 10 minutos, 15 minutos al día. Es importante y es bueno ir aprendiendo más. Amén. Amén. Buenos días, pastor. Gracias. Adelante, mi hermano Álvaro. Bueno, pues yo nací también de católico, pero bueno, no se trata de historia. Quería yo entender, que oigamos un poquito, entender, o sea, lo que estaba mencionando aquí el programa, ¿verdad? Y hay una cita bíblica que usan mucho, también los católicos, bueno, los sacerdotes les dicen al cristiano, ¿verdad? Le dice, o sea, al católico, ¿verdad? Resumen, usan mucho Mateo, que es en Mateo 16, del 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué lo menciono? Porque pues nosotros también tenemos que entender esta parte, y también nos sirve mucho a nosotros cómo interpretamos la Biblia.
¿verdad? Aquí fue un suceso puntual y con eso, a lo mejor mi mamá es católica, es muy devota, o sea, pues no tanto por católico, según ella, pues cree adorar a Dios, celoso como Pablo, por ejemplo, pero con esas citas bíblicas, ellos ya se amparan, no porque ellos lo quieran hacer, yo lo entiendo, sino es algo que les han dicho que así es, que los sacerdotes, según de ellos, tienen ese poder, porque Dios lo dio y es una cita bíblica. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros mismos a veces estamos estudiando y por eso nosotros nos vamos más a fondo, ¿verdad? No nada más un versículo, sino buscamos más allá en toda la Biblia para poder respaldar y saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos en lo correcto, porque yo en lo personal, yo le pido mucho a Dios que Él me guíe su camino, el camino que Él quiere que yo haga y su verdad. No la que yo me invente, la que a mí me acomode, sino eso, buscar yo estar bien con Dios porque quiero ser agradable a sus ojos y reconocer que ante todo que soy un pecador en cada momento, ¿verdad? Muy fácil peco. Entonces, pues nunca soy más ni nunca soy menos. Y eso que mencionaban, la verdad, muy bueno las capacitaciones. Yo me quedé entregado, la vi ya tarde, pero la volví a ver y me puse a apuntar y yo creo que es algo muy bueno porque nos habla de una manera, no tanto como táctica, entendemos el punto de vista de otras personas Así es. y cómo poder llegar con amor, ¿verdad?, hacia ellos, ya con un poquito más de conocimiento, entender lo que ellos piensan, cómo poder, no llegar a pelear, sino es como, oye, vente, vamos a estudiar, pero sin decirles vamos a estudiar, ¿verdad? Sí, 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 hay formas. Pues feliz sábado a todos, hermanos, Dios los bendiga. Igualmente, están pidiendo oración por la señora Basilisa González Álvarez, tiene cáncer y se fracturó. Es una petición de parte de nuestra hermana Damaris. Yo también quiero expresar una petición, tengo una petición especial. Ayer hablé con una hermana y le dije que íbamos a ponerle en oración de orar por la familia del pastor Derma. El día de ayer enterramos a su papá. Orar por la esposa de él. Oremos por él también. Y pues, si alguien más tiene pedidos de oración, este es el momento. Sí, pastor. ¿Sí? Ayer recibí una llamada de una persona del Paso, Texas, y dice que oremos por Daniel y sus hijos. Me comentaba que se habían metido a la casa de esta persona y les habían disparado a los dos y mataron a la esposa. Y Daniel está que se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Entonces, que oremos porque Dios lo restablezca y por sus hijos. Dejó un hijo de 14 y uno de 18. Entonces me pedí esta persona que oremos por el esposo, que se recupere, y por los hijos, que conforte su alma, que han perdido a su mamá. Ok, claro que sí. También pido que oremos por la hermana Berta Nancy. Ella es miembro de la iglesia de Anáhuac. Anda medio agripadita, pero ella tiene miedo de que sea COVID porque tiene problemas de asma y es hipertensa y problemas de tiroides. Y ayer en la noche pidió en el grupo de Anáhuac que se sentía mal, que oraran por ella porque tenía mucha ansiedad. Le marqué con ella, estuve orando con ella, le compartí un poquito de unas lecciones que estábamos estudiando y pues ya se quedó un poquito más tranquila y le dije que íbamos a estar orando el día de hoy por ella. Hermana Nancy, Berta Nancy. Por favor. Berta Nancy. Así es, de Anáhuac. Sí, y pues la hermana Damaris también tiene 2 peticiones especiales. Y una petición especial, pastor. Ok, mi hermano Nicho. ¿Alguien más? Si no, hermano Nicho, nos dirige en oración, por favor. Claro que sí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has sacado del lodo, de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos has traído, Señor, a tierra firme,
con la fe y con la luz de tu evangelio. Gracias, Padre, por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptarlo, ayúdanos a contemplarlo, que al estudiar tu santa palabra podamos comprender todo lo que el cielo ha hecho para que nosotros podamos ser salvos y podamos estar con Cristo Jesús en las mansiones celestiales. Amén. Padre, rogamos que tú atiendas las necesidades de cada familia, de cada uno de los que estamos conectados en esta mañana. Y Señor, los problemas de tu iglesia, las necesidades que tengan también, las ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos des fe, que nos des la gracia, que seamos humildes, Señor, y que seamos sencillos, como dice tu palabra, ante aquellos que queremos alcanzar. Danos sabiduría, inteligencia para poder hablar, para poder vivir lo que tú nos enseñas, y que en estos tiempos, cuando inunda tanta religión, nuestro testimonio pueda hablar de tu gracia, de tu misericordia, y las personas puedan acercarse a ti a través de ello. Amén. Señor, acompáñanos pues el resto de este día, ayúdanos a estar en comunión contigo, a escuchar tu palabra, y sé, Padre, que tu santa mano nos sostenga en todo momento. Atiende pues las necesidades que se han presentado delante de ti esta mañana, y confiamos, Padre, que tú nos seguirás ayudando, que tú nos seguirás sosteniendo hasta aquel día maravilloso cuando tú te manifiestes por segunda vez y vengas por nosotros. Lo agradecemos todo y lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias, hermano Nicho, por esta semana que estuvo a cargo de usted, de Ministerios Gracias a Personales. ustedes. A partir de mañana continuamos con mayordomía, hermana Soki. Gracias, hermanos. Recordemos que el día de hoy es el Congreso de Mayordomía por parte de la asociación, para que estemos allá al pendiente con los links, ya sea en Facebook o YouTube, desde que podamos seguir el programa. Que Dios nos bendiga a todos, que tengan un bendecido sábado y que la pasen bonito con sus familias. Muy bien. Bendiciones para todos. También Feliz sábado. Feliz sábado. el Congreso de Mujeres de la División Interamericana también es También el- es hoy, sí, ayer empezó y sigue hoy. ayer empezó. Muy bonito está, de hecho. ¿Sí? Y hoy va a predicar el pastor Ted Wilson, parece ser. Oh, ok, muy bien. Bueno, si no lo ven en el programa del Ministerio de la Mujer, vamos a tratar de pasar los links para que la próxima semana podamos disfrutar de lleno todo el programa de la mujer. Porque sí, son sábado. temas muy importantes. Dios les bendiga, bonito sábado para todos. Bendiciones. Igualmente, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Chao. Sábado para todos.